Buenos días, bienvenido a la práctica número 4 de geometría molecular. Este grupo está compuesto por David Ávila, por Juan Esteban y por Wendy Caro. Principalmente el video está dedicado para poder explicar y hablar acerca de cuatro aspectos de esta práctica número 4. El primer aspecto vendría siendo el paso a paso de la determinación de la estructura de Lewis. El segundo vendría siendo la asignación de la estructura de grupos o dominios de electrones. Basado en esta parte de la explicación del video, se indicará pues la formación de la geometría molecular a partir de la geometría anteriormente explicada, y finalmente pues los usos que generalmente se utilizan en la ingeniería de cada compuesto, principalmente para poder explicar el paso a paso de la determinación de la estructura de Lewis. Siento que es importante primero establecer qué es esto de la estructura de Lewis y por qué está compuesta. Básicamente, en un pequeño resumen, se puede decir que nos permiten identificar los electrones de valencia que tiene un elemento y cómo es que se unen para formar los enlaces químicos. Esta estructura de Lewis consiste en usar el símbolo del elemento químico rodeado de puntos. Y pues, como viene diciendo aquí en el texto, cada punto representa un electrón. Por ejemplo, en el hidrógeno tiene un punto rojo que está establecido aquí rojo. Ese punto, ¿qué quiere decir? Que el hidrógeno tiene un electrón. En esta parte no lo muestra, pero hay enlaces covalentes los cuales se representan por líneas horizontales. Estas líneas horizontales están compuestas por dos electrones. Siguiendo con la determinación de la estructura de Lewis, se puede decir que es un proceso paso a paso utilizado para representar la distribución de electrones en una molécula o en un ion. Estos son los pasos generales para determinar la estructura, los que ya iremos mirando. Hay que hablar acerca de lo que compone esta estructura de Lewis, la cual es denominada la regla del octeto. ¿Qué es esta regla del octeto? Es una regla química que establece que muchos átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar una configuración electrónica que tenga 8 electrones en su capacidad de valencia. Básicamente se podría decir que los átomos tienden como a buscar o a tener 8 electrones en su nivel más externo, que sería la capa de valencia, para alcanzar una mayor estabilidad y una configuración similar a la de, por ejemplo, en el caso de partir electrones para cumplir con la regla del octeto. O se puede decir también que los átomos pueden formar enlaces químicos compartiendo electrones con otros átomos. Como yo expliqué anteriormente, esos enlaces están representados por líneas horizontales, y pues esto se puede llevar a la formación de enlaces covalentes, donde los electrones se comparten entre átomos. Estos enlaces se comparten pues representando líneas horizontales compuestas por dos electrones. En la regla del octeto también se puede establecer que hay dos excepciones. Una de ellas es con el hidrógeno, ya que pues en el momento de formar la establecida regla del octeto no requiere de los 8 electrones, solo requiere de 2. Continuando con la explicación, ahora sí más detallada de paso a paso de la determinación de la estructura de Lewis, se puede decir que se compone por 7 pasos, los cuales se deben ir siguiendo ordenadamente para poder así establecer una correcta estructura de Lewis y pues con la correcta regla del octeto. Quise utilizar un ejemplo un poco sencillo para poder entender bien a fondo cada paso, poder llegar a una conclusión más completa. El primer paso vendría siendo calcular el número total de electrones de valencia, que es este paso, que es la suma de los electrones de valencia de todos los átomos en la molécula. Siempre para átomos en el grupo principal, siempre están compuestos desde el 1A hasta el 8A en la tabla periódica. El número de electrones, esto quiere decir que el número de electrones de valencia es igual al número del grupo. Por ejemplo, en este caso, como vemos aquí, este monóxido de carbono está compuesto pues por el carbono y el oxígeno. El carbono, como pertenece al grupo 4, automáticamente ya se sabe que pues el número de electrón de valencia es de 4. En el caso del oxígeno, el grupo es el 6. Pues ya con esto ya se sabe que el número de electrones de valencia es 6. Como venía explicando, al calcular el número total de electrones de valencia, hay que sumar los electrones de valencia pues de los átomos que estén incluidos en la molécula. En este caso habría que sumar 4 y 6. En el segundo paso es identificar el átomo central. En la mayoría de los casos se podría decir que es el átomo menos electronegativo, y pues este será establecido como el átomo central. En este caso, como el carbono está pues aún más atrás que el oxígeno, esto quiere decir que es menos electronegativo, lo cual se podría utilizar como átomo central. Para así identificar el átomo central, pues como establecí anteriormente, pues vendría siendo en este ejemplo el carbono. El tercer paso vendría siendo distribuir los electrones de valencia, que es básicamente colocar los electrones de valencia alrededor de los átomos en la molécula utilizando enlaces covalentes, pares de electrones compartidos. Ese vendría siendo el tercer paso. Aquí, como podemos ver, pues por ahora se tiene solamente un enlace covalente de 2 electrones, ya que se va a ir formando pues la estructura correcta del octeto. El cuarto paso vendría siendo verificar el cumplimiento de la regla del octeto. Es asegurarse de que todos los átomos, excepto, como ya mencioné anteriormente, el hidrógeno, tenga 8 electrones en su capa de valencia, o 2 pues en el caso del hidrógeno.
Aquí estos puntos que tengo puestos aquí de 4 electrones, no quiere decir que esto sea correcto. Esto quiere decir que estos dos van aquí arriba y estos otros dos van aquí abajito pues del oxígeno. Estos dos que están aquí sí están correctos. Van puestos de forma horizontal. Es solo como para poder mostrarles que en este lado pues ya se está cumpliendo la regla del octeto en cuanto al oxígeno, ya que está cumpliendo con los 8 electrones que requiere. En el quinto paso sería ajustar los enlaces y pares solitarios. A partir de este paso en adelante ya se irá finalizando pues los pasos para poder establecer la regla del octeto y así la estructura del Lewis. Entonces básicamente este quinto paso es si algún átomo no cumple con la regla del octeto, se puede ajustar la distribución de los electrones moviendo pares solitarios o formando enlaces dobles o triples si es necesario. Como indiqué aquí, este sería el mismo caso. Estos quieren decir que van aquí arribita y estos aquí abajo. Y igualmente en este caso, arriba y abajo de forma horizontal. Los dos cumplen con la regla del octeto, más sin embargo estos se podrían organizar más equitativamente y como establecí anteriormente con enlaces covalentes triples o dobles, pues lo veremos aquí en el paso 6. Que el paso 6 vendría siendo verificar la carga neta, que es básicamente asegurarse de que la carga neta de la molécula sea igual a cero para las moléculas neutras o igual a la carga esperada para los iones. En este caso, pues este enlace doble en este enlace triple, solo que este se supone que va aquí abajito el doble. Aquí se vendría cumpliendo la regla del octeto y se estaría un poco más ordenado. Finalmente se podría establecer, según todo lo explicado, que la estructura de Lewis es como una representación simplificada de la distribución de electrones en una molécula y pues que no siempre refleja con precisión la geometría tridimensional real de la molécula, más sin embargo es una herramienta útil para comprender cómo se distribuyen los electrones y los enlaces en una molécula. Continuando en la segunda parte del video, que vendría siendo la asignación de la estructura de grupos o dominios de electrones, es un paso importante pues, en la determinación de la geometría molecular de una molécula covalente. Esto se podría también establecer como el paso anterior, se podría entender mediante pasos. El primer paso vendría siendo contar los dominios o grupos de electrones. Se podría decir que comienza por contar cuántos dominios o grupos de electrones hay alrededor del átomo central. Un dominio o grupo de electrones puede ser un enlace covalente, como lo indique la línea horizontal de pues, electrones compartidos, o un par solitario de electrones que pues, vendría siendo el representado por un punto, que es el par no compartido. En el segundo paso vendría siendo solo de dos. En el segundo paso vendría siendo usar la teoría de repulsión de pares de electrones, que sería la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia para predecir la geometría molecular. En esta teoría establece que los electrones alrededor del átomo central repelen otros electrones y pues tratan de mantener la mayor separación posible entre sí. En el siguiente paso, que sería la determinación de la geometría molecular, que está básicamente basándose en el número y la disposición de los dominios o grupos de electrones. Este puede determinar la geometría molecular en algunas de las geometrías comunes. Aquí tengo algunos ejemplos de la determinación de la geometría molecular, pues algunas de las geometrías. La tetraédrica, que vendría siendo como 4 dominios o grupos de electrones alrededor del átomo central. En este ejemplo pues puse al metano, ya que cumple con esta condición. Como podemos ver, el átomo central vendría siendo el carbono. Aquí en este otro ejemplo tengo el ozono, vendría siendo como la trigonal plana, la cual para que se pueda cumplir esta figura, debe ser 3 dominios o grupos de electrones alrededor del átomo central. Otro ejemplo que tengo es el carbono, el cual en este caso vendría siendo una simple, una lineal, que son básicamente 2 dominios o grupos de electrones alrededor del átomo central. Como vemos aquí, pues se cumple con el átomo central, que es el carbono, y pues los que están alrededor del átomo central vendrían siendo pues los dos oxígenos. Y pues en un último ejemplo también se podría llegar a encontrar, vendría siendo la octaédrica, la cual está para que se pueda cumplir, tiene que ser 6 dominios o grupos de electrones alrededor del átomo central. En este caso vendría siendo pues el denominado ion hexafluoruro de azufre. Como podemos ver, el azufre, que vendría siendo establecido por el átomo central, y el flúor, que son 6 flúor, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumple pues con la octaédrica. Esto se cumple pues para poder formar la estructura que está establecida en la octaédrica. Finalmente se podría determinar que la estructura de grupos o dominios de electrones es crucial para comprender cómo los átomos están dispuestos en el espacio y cómo se relacionan en una molécula. Y pues esto a su vez tiene propiedades químicas y físicas de la sustancia. Para poderlo entender mejor, en este laboratorio se creó una estructura de Lewis representada con palillos y plastilina. Y pues esto fue
una manera de visualizar la disposición tridimensional de todas estas estructuras de los átomos y pues de los enlaces en una molécula. En ese método de los palillos y la plastilina se proporcionó una representación física de cómo se vería más o menos y tangible pues de la estructura de Lewis en una molécula y pues esto facilita como la comprensión de cómo se distribuyen los átomos y los electrones en una molécula tridimensional. Bien, entrando en este tercer punto, vamos a hablar ya de forma más específica sobre la geometría molecular y pues la estructura de Lewis de pues todos los elementos trabajados en clase, los compuestos, mezclas, etc. Aquí podemos decir que la estructura Lewis nos muestra un átomo y en la mayoría de de esta práctica, de los elementos que trabajamos en esta práctica, tienen sus átomos de oxígeno, que en la mayoría tienen dos pares de electrones enlazantes y dos pares de electrones no enlazantes. Los pares de electrones están más cerca del átomo del oxígeno que en los pares de electrones no enlazantes, debido a que los primeros están involucrados en la formación de enlaces covalentes. Esto se repite alrededor de todas las estructuras, como lo vemos en el amoníaco, en el etileno, en el propileno, etcétera, también como en el monóxido de silicio y pues las demás estructuras. Siguiendo, hablamos de la repulsión de los pares de electrones no enlazantes. Decimos que es mayor a la repulsión de los pares de electrones enlazantes, ya que pues como bien su nombre dice, estos forman la unión entre todo. Y la formación de la geometría molecular del agua se puede explicar en la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ya que pues todos estos tienden a tener la regla del octeto, que es lo que vimos en la práctica de laboratorio al tratar de hallar la estructura de Lewis. Y también hablamos acerca de todos los resultados de estas estructuras, como su repulsión, como sus cargas atómicas y también algo que es importante recalcar acá es que los átomos de hidrógeno se colocan en los vértices de cada estructura, que son sus componentes, y esta geometría angular permite que los pares de electrones no enlazantes se repelan entre sí lo menos posible, mientras que los pares de electrones enlazantes se encuentran lo más cerca del núcleo del átomo, para que la estructura sea estable y a su vez neutra. Bien, como último punto tenemos la descripción para los usos de estos compuestos en la ingeniería. Empecemos por el ácido clorhídrico. Este desempeña un papel fundamental en todas las aplicaciones industriales y de ingeniería, debido a que su capacidad para regular el pH, limpiar y desinfectar, disolver minerales y metales y como reactivo en la síntesis de productos químicos es muy alta, su desempeño es increíble. Este también se usa, como bien dije anteriormente, para el tratamiento de aguas, la industria química, la metalurgia, los procesamientos de alimentos, los petroquímicos, los procesamientos minerales, la industria de galvanización y producción de farmacéuticos. Si nos vamos ahora hacia el monóxido de silicio, de este podemos decir que desempeña un papel también en estas áreas de la industria de ingeniería debido a sus propiedades físicas y químicas. Su versatilidad lo convierte en el material esencial en la fabricación de productos que van desde dispositivos electrónicos hasta materiales de construcción y productos químicos. Algunas de las industrias donde se utilizan son en la industria de semiconductores, fibra óptica, materiales refractorios, cerámica y vidrio, industria de la construcción, industrias químicas y fabricación de abrasivos. Ahora vamos a hablar acerca del amoníaco. Este lo podemos ver reflejado y tiene una versatilidad que va desde la refrigeración industrial hasta la agricultura, la limpieza y el tratamiento de aguas residuales y la energía renovable. Su capacidad para almacenar y transportar nitrógeno lo convierte en un componente esencial en la producción de alimentos y productos químicos.
así como en la búsqueda de soluciones más sostenibles en la energía y en todos los aspectos que se relacionen con este. Estos son algunos procesos que son muy frecuentes con el uso del amoníaco, que es la refrigeración industrial, la producción de fertilizantes, la de limpieza y desinfección, el tratamiento de aguas residuales, los combustibles de los vehículos y la fabricación de productos químicos. Es hora también de hablar del etileno. Este es un compuesto químico clave, ya que su versatilidad nos permite tener una gran variedad de aplicaciones, las cuales podemos decir que su importancia radica en su capacidad para servir como materia prima para una amplia gama de productos químicos y materiales que tienen un impacto significativo en nuestra vida cotidiana y en la industria en general. Algunos lugares donde encontramos esto a nivel de ingeniería y el día a día es en la industria de petroquímicos, la fabricación de plásticos, la industria alimentaria, la soldadura y corte de metales, análisis de gases e investigaciones químicas y laboratorios. Si hablamos acerca del propileno, podemos decir que su uso en la fabricación y la industria química y otras aplicaciones lo convierten en un componente esencial de la infraestructura industrial y la tecnología moderna. Algunos ejemplos de este elemento son la refrigeración y aire acondicionado, la soldadura y procesos industriales, y a la vez se emplea para construcción. También hablamos del propilenglicol. Lo podemos ver desde sistemas de refrigeración y transferencias de calor hasta la fabricación de productos químicos, alimentos y productos farmacéuticos. Su capacidad para mantener la temperatura y sus propiedades químicas lo hacen esencial en numerosos procesos de aplicaciones industriales, los cuales, como mencioné algunos anteriormente, la refrigeración y transferencia de calor, anticongelantes, industria alimentaria y farmacéutica, fabricación de plásticos y resinas, producción de productos químicos y conservación de alimentos líquidos en ingeniería química y refrigeración de servidores. Y ya como los últimos dos elementos que tenemos el estireno, el cual tiene una capacidad para formar una variedad de materiales plásticos y compuestos útiles en una amplia gama de aplicaciones. Su versatilidad lo convierte en un elemento esencial en la fabricación de productos y componentes en muchas áreas de la ingeniería y la manufactura. Lo podemos ver reflejado en polímeros y plásticos, fibra de vidrio, resinas de molde, pinturas y recubrimientos, aislamientos y fabricación de piezas técnicas. A su vez, también tenemos el butadieno. Este es un compuesto químico esencial también en la ingeniería y en la industria debido a su versatilidad como materia prima para la producción de una amplia variedad de productos, desde caucho sintético hasta polímeros de alto rendimiento y para la mejora de las propiedades de diferentes materiales. Estos lo hacen valioso en numerosas aplicaciones industriales, ya que lo podemos ver reflejado en la producción de cauchos, en polímeros, adhesivos y selladores, en la industria de pintura y recubrimiento, en materiales de construcción, productos químicos intermedios e investigación y desarrollo. Ese sería el último punto. Muchas gracias.